Si lo que tú quieres es emprender, asegúrate antes de empezar de no caer en alguna de estas 5 categorías. Es importante, de otra manera, seguramente tu emprendimiento no va a funcionar. ¿Quieres saber de qué va? Analiza precisamente lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Domingo, un placer que hayas querido aprender más precisamente sobre este concepto de qué hacer a la hora de emprender. Yo sé que es un tema un poquito trillado, puede ser, sin embargo es importante estar conscientes precisamente de las cosas que tenemos que saber antes de empezar. Te lo digo por la propia experiencia, te lo digo también por el concepto que me ha tocado experimentar una y otra vez con personas que empiezan precisamente a comprender todo este concepto. Muchas veces no están muy conscientes de lo que tienen que hacer, o más bien el estado mental que hay que tener para que las cosas puedan funcionar. Y sobre esta línea es que yo quiero que tú tengas este conocimiento, es decir, que no te pasen los errores, los problemas o las tragedias que muchas veces suceden cuando una persona empieza este camino de emprendimiento, pero no está consciente que antes de empezar tiene que haber una especie de condiciones. Si estas condiciones se cumplen, entonces las cosas funcionarán bien. Si no se cumplen, posiblemente las cosas no vayan a funcionar, ¿sí? Son 5 categorías, son 5 condiciones que son importantes tener en cuenta, ya sea para ti o bien en relación a otras personas si es que vas a trabajar en sociedad. Es decir, si vas a trabajar en conjunto con otras personas, es importante que ni tú ni las personas con las que vas a trabajar estén en alguna de estas categorías, ¿sí? La primera de ellas, y de las básicas, ¿no? Os pareciera lógica, pero que es importante comprender, es: tú no puedes iniciar un emprendimiento estando quebrado. Es decir, con ausencia de dinero. Muchas veces hay historias, ¿no?, de personas que no tenían nada y lo hicieron y demás, pero por experiencia te digo que la clave es no estar quebrado, ya sea independientemente si se trata de ti o bien de las personas con las que te vas a asociar. Es importante que no caigan en esta clasificación. Tú no puedes emprender si estás quebrado. ¿Por qué? Porque tú necesitas invertir en tu negocio simplemente. Tú vas a tener que invertir precisamente en hacerlo crecer. Vas a tener que invertir en recursos, en herramientas, en promoción, en diferentes aspectos que implica que tu negocio pueda crecer. Y tú también tienes que crecer en relación al negocio que estás haciendo. Es importante que esto lo comprendas, porque de otra manera vas a empezar y justamente como las cosas requieran crecer, tú no vas a estar en capacidad de poder hacerlo. El segundo punto se refiere a la cuestión de que tienes que comprender lo que se va a hacer. Es decir, muchas veces las personas no entienden qué es lo que implica. ¿Por qué? Porque se sale del statu quo, se sale precisamente de lo convencional, se sale precisamente de lo que es bien visto muchas veces. Y no significa que estés haciendo algo indebido, sino más bien es algo que no se entiende. Los primeros que van a empezar a decir qué es lo que estás haciendo, por qué lo haces y demás, pueden ser tus familiares, tus amigos cercanos o personas que simplemente, a pesar de tener una buena relación con ellos, no comprenden lo que estás haciendo, y no es que quieran que lo dejes de hacer porque sea malo, sino más bien lo que están buscando es que te evites algún daño. Esto viene siendo algo típico, algo tradicional, por lo que es importante que en primera instancia tú entiendas muy bien lo que vas a hacer, y las personas con las cuales te quieres involucrar o con las personas con las cuales van a formar parte de tu equipo también tienen que estar conscientes de lo que implica. ¿Ok? Ya van 2. No personas quebradas, no personas que no entienden lo que se va a hacer. El tercer elemento o la tercera condición radica precisamente en personas con una mentalidad de corto plazo, y esto es crítico. Muchas veces la gente habla de voy a quemar mis naves, esta es mi última opción, por ejemplo, y muchas veces se relaciona el hecho de una mentalidad de corto plazo con la cuestión de pensar que las cosas van a ser sencillas. Un emprendimiento exitoso puede tomar más de 5 años incluso. Muchos emprendimientos el primer año dejan de funcionar, y de los que funcionan de ahí al 5.º año muchos dejan de funcionar. Es decir,
Tienes que tener una mentalidad de largo plazo, y las personas con las cuales tú trabajes también tienen que tener esa mentalidad. No puede ser un negocio exitoso simplemente de la noche a la mañana, y esas cosas que se venden por ahí, prácticamente un botón mágico, ¿no? De tú llegas, presionas y la lluvia de dinero va a caer, pues no funciona así. O por lo menos no en la realidad. Es decir, habrá historias que se cuenten por ahí, pero si tú quieres saltarte eso y no estar esperanzado, precisamente un golpe de suerte, tienes que tener una mentalidad de largo plazo. Si tú te juntas con personas de corto plazo, estas personas se van a empezar a desesperar, van a empezar a generar conflictos, y si de por sí resulta complicado ya tener que lidiar con los problemas que se presentan, para además tener personas que te estén presionando porque no ven resultados. Ten cuidado de no pertenecer a esta categoría o esta clasificación, y si estás trabajando con otras personas, que tampoco estén en esta línea. El otro aspecto importante, muy ligado con la mentalidad de corto plazo, viene siendo las personas que buscan un salvavidas. Es decir, personas que no tienen otra opción. Personas que simplemente van a dar lo último que les queda y pensar que con eso van a poder rescatarse. Imagínate la carga emocional que vas a tener si la persona te dice: es que esto último que tengo lo voy a colocar ahí, y entonces esperemos que esto funcione. ¿Qué sucede si no? Es un emprendimiento, el riesgo es muy alto. ¿Qué sucede si las cosas no funcionan? ¿Cómo quedarías tú? O bien, si tú eres una persona con estas características, piensa qué va a pasar si el emprendimiento no funciona. ¿Te irías a la ruina? ¿Se acaba tu vida? ¿Qué pasaría? No veas precisamente una cuestión de emprender como un salvavidas. Y eso es algo que lo he repetido más de una ocasión, y sobre todo con las personas con las cuales tengo algún tipo de trato directo, se lo trato de mencionar constantemente. Antes de iniciar un trabajo conmigo, antes de empezar precisamente algún tipo de acuerdo, esa es una de las condiciones principales. Necesitas comprender que un emprendimiento no es un salvavidas, porque tú no sabes lo que va a pasar y el riesgo es bastante alto. Y el último tipo, o la última clasificación que es importante que tengas conciencia, es las personas que son oportunistas, independientemente si es tu caso o no. Hay personas que buscan aprovecharse de situaciones, hay personas que van a buscar precisamente, saltan de aquí para allá, y cuando la oportunidad está, ahí está, la oportunidad desaparece, se van. Es decir, personas con falta de lealtad. Entonces, si tú trabajas con personas las cuales son oportunistas, pues mientras seas conveniente para ellos van a estar ahí, pero cuando no, van a buscar otras oportunidades, y entonces es posible que te dejen pues con el problema, ¿no? O te van a dejar precisamente con la situación, y ahora tú tendrás que resolverlo. Si tú eres una persona oportunista, por ejemplo, independientemente del caso, pues puede ser que tú sepas en qué momento moverte, pero para generar un emprendimiento exitoso, es decir, un emprendimiento realmente que te sea relevante, que te sea importante, que te permita crecer, que te permita diferenciarte y demás, y tú estás saltando constantemente de uno a otro, pues simplemente es como tener una zanahoria enfrente, ¿no? Te estás moviendo hacia el objeto brillante, y posiblemente quizá tenga resultados, pero en el largo plazo puede ser que pierdas más de lo que realmente ganas. Analízalo y sobre todo trata de aterrizarlo a tu propio contexto o a tu propia situación. Entonces vamos a resumir, las 5 características o las 5 clasificaciones que es importante saber, tener presente en un momento de emprendimiento. Cuando tú vas a emprender algo, o ya sea que estés emprendiendo en este momento, trata de que ni tú ni las personas con las cuales estás involucrando caigan en alguna de estas. Número 1, personas quebradas. No emprendas con personas que estén quebradas, ni tampoco, si es tu caso, busca algo que te genere respaldo primero. El segundo aspecto se refiere precisamente a personas que no lo entienden. Es decir, no se trata que te quieran hacer algún mal o disuadirte simplemente por una cuestión negativa, sino que como no lo entienden, pues vas a estar cargando no nada más con tus propias preocupaciones y con tus propias acciones, sino también tratando de justificar por qué lo haces. Entonces tampoco tratas de estar con estas personas al momento de emprender. Por otro lado, personas con una mentalidad de corto plazo. Es un emprendimiento, no sabes lo que va a pasar y normalmente toma tiempo. Entonces ten en mente que por lo menos un año
vas a estar dedicando, y si tú quieres que esto realmente funcione, quizá tienen que pasar más de 5 años para que el emprendimiento sea exitoso. Si se te hace demasiado tiempo, trata de irlo partiendo, pero sobre todo entender que no menos de un año, dedicándote fuertemente a eso que estás haciendo. Por otro lado, personas que buscan un salvavidas, tampoco hagas emprendimientos con ellos, negocios y demás, porque la responsabilidad es muy grande la que tú tendrías. Y sobre todo, si las personas van a apostar todo lo que tienen hacia una sola cosa, y si eso no resulta, entonces ¿qué sucede? El riesgo es muy alto. Recuerden, los emprendimientos el riesgo es muy alto. Y aquí tú no puedes estar cargando precisamente con ese problema. Y por otro lado, precisamente las personas oportunistas, ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque son personas que mientras les seas tú conveniente van a estar ahí, pero cuando no, van a saltar y no les va a importar. Entonces tú no necesitas esas personas precisamente en un proyecto que va a implicar tu energía, tu tiempo y tus recursos. Estas son las 5 categorías que te quería compartir, precisamente porque es importante que antes de hacer cualquier cosa no estés en alguna de estas. Si lo estás, entonces empieza primero por resolver esa situación. De otra manera, ese emprendimiento, ese proyecto puede ser que no llegue a buen término. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto, y yo te espero en un siguiente contenido. Chao. Hey, si esta información es de tu interés y quieres profundizar más, sobre todo cómo aprender las mejores prácticas que te van a ayudar a ser una mejor versión, te invito a que no te pierdas mi programa Principios Experto, el único programa donde te va de la mano precisamente para que vayas implementando un nuevo principio a la vez. Sobre todo, eso te ayuda a que te conviertas en una mejor versión. Principios que yo he llevado a la práctica a lo largo ya de bastantes años, los tengo condensados para ti, sobre todo para que los implementes uno a la vez. Si eso es para ti, no dejes de revisar la información donde estás analizando todo esto, y sobre todo el enlace lo vas a encontrar en la descripción. Si es para ti, no dejes de revisarlo. Chao.